Tiene la palabra el doctor don Antonio Gómez Expósito para pronunciar el preceptivo discurso de entrada en esta academia. El novelista y ensayista Marcel Proust decía que debemos agradecer a los hombres y mujeres que nos hacen felices, pues ellos son los encantadores jardineros que hacen florecer a nuestro espíritu. Si la gran satisfacción que siento en este momento constituye, como creo, una de las múltiples formas en que cristaliza la escurridiza felicidad, no puedo empezar mi discurso sino agradeciendo a los miembros de esta egregia institución, en particular a los que han propuesto mi candidatura, por haber buscado y parece que hallado en mi trayectoria profesional cualidades suficientes para merecer este reconocimiento. Muy especialmente agradezco al profesor Aracil la lectura crítica de este discurso, sus comentarios y el honor que me brinda con su contestación. Mi agradecimiento también a la abultada nómina de colaboradores, esforzados labradores más que jardineros, con quienes he roturado en los últimos 30 años para ensanchar la frontera de lo que empezó siendo un pequeño huerto, casi un erial, que ha dado frutos acaso inesperados. El singular equipo que hemos construido entre todos constituye, sin duda, uno de los activos más importantes de los que puedo presumir. Pero también presumo de mi coqueto jardín familiar, donde hace tiempo brotaron dos vigorosas plantas de una misma semilla. A las flores que engalanan mi jardín y a la incansable jardinera que aún lo cuida con idéntico mimo que antaño, les dedico estas palabras. Como achado, mi infancia es un recuerdo de un patio, al abrigo de una familia numerosa. Un oasis de maceta en un mar de olivos, hoy abandonado y marchito. Es en ocasiones como esta cuando más siento en mi alma el aguijón de las saudades por los que ya hicieron su último viaje y no pueden estar aquí con nosotros. En 1864, Maxwell publicó A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, que sintetizaba en sus famosas ecuaciones todos los trabajos experimentales y leyes cuantitativas obtenidas hasta la fecha, a la vez que predecía la existencia de ondas electromagnéticas. El trabajo de Maxwell, que constituyó la segunda gran unificación de la física tras la realizada por Newton exactamente 2 siglos antes, fue esencialmente de naturaleza matemática y no hubiera sido posible sin la invención del cálculo por el propio Newton y Leibniz. Por ello, a pesar de los trabajos teóricos realizados por Kirchhoff 2 décadas antes, me parece acertado tomar el año 1864 como hito que marca el comienzo de la fecunda relación entre las matemáticas y la ingeniería eléctrica a la que me referiré. La nómina de físicos, matemáticos o ingenieros que durante los 150 años siguientes han establecido sólidos puentes entre las matemáticas y la ingeniería eléctrica es bastante extensa e incluye personajes de la talla de Oliver Heaviside, Claude Shannon o el propio Paul Dirac. Pero sus historias son bien conocidas y los anaqueles están repletos de libros que glosan sus importantes contribuciones. Por ello, me propongo centrar este discurso en otros actores, acaso secundarios para algunos, pero igualmente protagonistas de este siglo y medio de vertiginoso desarrollo científico y tecnológico. En su libro El carácter de la ley física, del premio Nobel Richard Feynman, afirma que la naturaleza es simple y que es posible reconocer la verdad por su belleza y simplicidad. Aunque él se refería a la ley de la física, creo que la simplicidad debería guiar también a todo investigador que deba plasmar su trabajo en formulaciones o procedimientos matemáticos. Los 3 ejemplos de fructífera simbiosis entre matemáticas e ingeniería a los que me referiré a continuación, siguiendo un orden cronológico, responden fielmente a este principio. Los 3 tienen en común el hecho de que sus contribuciones matemáticas han trascendido la ingeniería eléctrica, encontrando aplicaciones en otros campos de la ciencia y la tecnología. A finales del siglo XIX, el rotundo éxito de las primeras instalaciones de corriente continua resultó a la postre el factor decisivo para su desaparición, al quedar muy pronto de manifiesto sus limitaciones para transportar cada vez más energía a mayores distancias sin poder aumentar el voltaje. En este contexto, la conocida como Guerra de las Corrientes entre General Electric y Westinghouse, es decir, entre Edison y Tesla, por hacerse con un mercado cuyo potencial se sabía inmenso, acabó decantándose rápidamente por la corriente alterna, especialmente tras la adjudicación en 1895 de la central hidroeléctrica de Niágara a Westinghouse. Si bien Tesla, que descubrió el campo magnético giratorio e introdujo numerosas mejoras en los dispositivos trifásicos, fue el actor principal en el desarrollo del sistema de corriente alterna que utilizamos en la actualidad, mi objetivo en este primer punto es referirme a la contribución de otro personaje no menos importante, aunque no tan reconocido,
el alter ego de Tesla. Charles Steinmetz nació en la por entonces conflictiva región fronteriza de la Baja Silesia, entre Alemania y Polonia. Estudió diversas disciplinas científicas, incluyendo matemáticas, física e ingeniería mecánica, antes de emigrar con 24 años a Nueva York, donde comenzó a trabajar en un taller eléctrico. Allí realizó sus primeras contribuciones en el campo de la ingeniería eléctrica, formalizando matemáticamente y comprobando experimentalmente las hasta entonces completamente desconocidas leyes que gobiernan las pérdidas por histéresis magnética en las máquinas eléctricas. Cuando la empresa fue vendida a General Electric, recién fundada por Edison, Steinmetz se integró en la nueva compañía, donde fundó el laboratorio de investigación y permaneció el resto de su vida. Al final de su carrera también realizó importantes contribuciones en el campo de la descarga atmosférica, que llegó a recrear en el laboratorio, y cuando murió en 1923 tenía más de 200 patentes. Pero si traemos a colación a Steinmetz en este discurso es por su tercera y más importante contribución personal, el análisis de circuitos en corriente alterna mediante el método de los fasores, que reduce el problema a la solución de sistemas de ecuaciones puramente algebraicos con coeficientes complejos. Hasta entonces, frente a la extrema simplicidad de los circuitos de corriente continua, que conducen de forma natural a un sistema de ecuaciones algebraicos, el análisis y diseño de los circuitos de corriente alterna, incluso de los más triviales, se tornaba una ardua y farragosa tarea, debido a la aparición de ecuaciones diferenciales. Los métodos al uso, basados en una combinación de intuición, habilidad para transformar ecuaciones, eliminar incógnitas y diagramas vectoriales ad hoc, eran difícilmente extrapolables a circuitos de tamaño y estructura arbitrarios. Steinmetz presentó el método de los fasores en 1893 en un congreso internacional, pero prácticamente nadie logró entenderlo ni sacar provecho del mismo en ese primer intento, como un poco les pasa a nuestros alumnos también. Fue posteriormente con la publicación de su libro de texto, que durante las siguientes décadas fueron referencia obligada en todo el mundo, cuando el método simbólico ganó rápidamente popularidad hasta convertirse en la herramienta imprescindible que es hoy. El concepto de impedancia o el de potencia reactiva, por citar solo dos ejemplos relevantes, pertenecen al acervo de prácticamente cualquier ingeniero con independencia de su especialidad. Pero los libros de Steinmetz van mucho más allá y se adentran en territorios que incluso muchos programas de posgrado actuales exploran solo superficialmente. Su tratamiento de temas como las corrientes parásitas de Foucault, las líneas de parámetros distribuidos o la distorsión armónica apenas ha sido superado más de un siglo después. En la era de los ordenadores, todas las herramientas comerciales de análisis de sistemas eléctricos y circuitos electrónicos analógicos, capaces de resolver en escasos segundos sistemas con decenas de miles de componentes, se basan en el método de Steinmetz, que, salvo pequeños retoques de notación, permanece inalterado desde su publicación. Pero el método simbólico para cálculo de circuitos en corriente alterna ha trascendido también a otro ámbito de la ingeniería en los que se diseñan sistemas lineales sometidos a excitaciones de tipo sinusoidal. Teniendo en cuenta los más de 100 años de historia de la noción de fasor, resulta extraño que su casi trivial generalización a problemas donde intervienen sinusoides amortiguadas no se haya producido hasta hace escasos años. En 1989, el japonés Yamamura, en una breve comunicación de 4 páginas, introdujo el concepto de vector espiral o fasor generalizado, que se obtiene reemplazando simplemente la frecuencia ordinaria por una frecuencia compleja. Ello permite modelar, como caso particular, todas las formas de onda que aparecen en la respuesta natural de circuitos lineales, incluyendo exponenciales, oscilaciones amortiguadas, etc. De su propia definición se deduce que las propiedades teóricas de los fasores generalizados son exactamente las mismas que las de los fasores ordinarios, incluyendo el cumplimiento de la ley de Kirchhoff y, previa generalización del concepto de impedancia, la ley de Ohm. En nuestro grupo de investigación desarrollamos hace varios años una novedosa metodología para determinar la propagación de respuestas naturales en circuitos lineales con un coste computacional muy inferior al de los métodos existentes. La originalidad del procedimiento radica en la utilización sistemática de las ecuaciones de nudos, mucho más simples de formular y resolver que las ecuaciones en variables de estado. Hasta entonces, las ecuaciones de nudos se habían aplicado solo en el ámbito de los fasores ordinarios, siguiendo el método de Steinmetz, y nuestro trabajo logró generalizar dicho método al cálculo de respuestas naturales, sin tener que recurrir al dominio temporal. Más recientemente hemos mostrado que los fasores generalizados se pueden emplear también para calcular los autovalores y autovectores dominantes utilizando exclusivamente las ecuaciones de nudos, lo cual resulta computacionalmente muy ventajoso en circuitos de gran dimensión. El aforismo divide y vencerás, en sus diferentes interpretaciones, forma parte tanto del legado cultural occidental como de la tradición oriental. Hay constancia de que los militares chinos ya usaban esta estrategia al menos 500 años antes de Cristo, y como es bien sabido, fue pieza clave en la campaña de Julio César en las Galias, donde sus legiones, que sumaban unos 50.000 soldados, derrotaron a más de 3 millones de galos.
A la postre, el propio método cartesiano, al proponer dividir un problema en tantas partes como sea posible para obtener una mejor solución, no es más que una ordenada aplicación de este principio. En ingeniería, el término divide y vencerás hace referencia a una de las estrategias de diseño más comunes, particularmente en el campo de la informática. El método divide recursivamente un problema en dos o más subproblemas de igual tipo, hasta que estos llegan a ser lo suficientemente sencillos como para se puedan resolver directamente. Finalmente, las soluciones de los subproblemas se combinan para dar una solución al problema original. Quizá el ejemplo más antiguo de esta estrategia sea la búsqueda binaria, utilizada ya en Babilonia, cuya versión algorítmica para ordenadores fue publicada en 1946 por John Mauchly, uno de los dos creadores de ENIAC, la primera computadora digital programable de propósito general. El algoritmo de Euclides, para calcular el máximo común divisor de dos números, es otro ejemplo ancestral del algoritmo divide y vencerás. La transformada de Fourier permite expresar cualquier función periódica como suma ponderada de una serie de senos y cosenos con un periodo común. En la práctica no se trabaja con funciones continuas e integrales, sino con funciones muestreada y suma, que dan lugar a la denominada transformada discreta de Fourier. La historia de esta transformada, que encuentra aplicación en numerosas disciplinas, desde la estadística o la astronomía hasta la medicina y, por supuesto, en todas las ramas de la ingeniería, es intrincada y a la vez fascinante, porque muchos grandes matemáticos, sobre todo a partir del siglo XVIII, han tenido relación con los desarrollos en serie mediante funciones trigonométricas, antes y después de Fourier. Por ejemplo, D'Alembert y Euler, entre otros, estudiaron matemáticamente las vibraciones de las cuerdas de un violín. En 1777, basándose en la ortogonalidad de las funciones trigonométricas, Euler descubrió una fórmula simple para obtener los coeficientes de una serie de cosenos, que hoy denominamos coeficientes de Fourier. Este y otros trabajos constituyen claros precursores del método propuesto por Fourier en 1807, que no fue publicado, sin embargo, hasta 1822 por las objeciones de Lagrange y Laplace. La transformada discreta de Fourier aplicada a n muestras requiere un número de operaciones aritméticas que crece con n al cuadrado, lo cual supone un hándicap importante cuando los cálculos se deben realizar en tiempo real o el número de datos es muy elevado. El advenimiento de las computadoras digitales, con su escasa potencia de cálculo y su limitada memoria en aquellos tiempos, trajo consigo la imperiosa necesidad de reducir dicho coste cuadrático, dando lugar a una nutrida y variada familia de algoritmos conocidos en la literatura como transformada rápida de Fourier o simplemente por su acrónimo inglés FFT, Fast Fourier Transform. Precisamente lo que caracteriza a todos los procedimientos FFT es su habilidosa utilización de la estrategia divide y vencerás. Sutiles modificaciones en la forma en que dicho principio se aplica originan notables diferencias en el coste computacional resultante. Estudios históricos recientes demuestran que el primer algoritmo exitoso de este tipo se debe a Gauss, el príncipe de los matemáticos, quien no lo publicó en vida. El procedimiento de Gauss fue redescubierto siglo y medio después por Cooley y Taki, quienes publicaron en 1965 su seminal trabajo An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series, el cual ha recibido desde entonces más de 10.000 citas. James Cooley es un investigador estadounidense de 88 años que se doctoró en matemáticas aplicadas por la Universidad de Columbia y desarrolló prácticamente toda su carrera en IBM. John Taki, fallecido en el año 2000, se graduó en química y obtuvo un doctorado en matemáticas por la Universidad de Princeton, donde compaginó la docencia con su trabajo en los prestigiosos laboratorios Bell de ATT. Aunque su aportación más celebrada es sin duda la transformada rápida de Fourier, se le atribuyen también términos hoy día tan cotidianos como bit y software. El procedimiento ideado por Cooley y Taki, como el de Gauss más de 150 años antes, descompone el cálculo de la transformada de n muestras en dos transformadas de un número menor de ellas. Aplicando esta idea recursivamente, para valores de n que sean potencia de 2, se llega finalmente a n medias transformadas elementales de dos muestras cada una, que se combinan linealmente para obtener la transformada completa deseada. La principal ventaja de esta forma de organizar las operaciones, amén de otras relacionadas con su implantación modular en chips de silicio, es que el número total de operaciones se reduce a n por el logaritmo de n. La transformada rápida de Fourier y otras similares alteraron definitivamente el equilibrio entre tratamiento analógico y digital de la información a favor de este último. Cuando hablamos por teléfono, oímos música, vemos la televisión, tomamos fotos, almacenamos datos en un disco duro o simplemente especulamos en los mercados financieros, por referirme solo a ejemplos cotidianos, estamos utilizando sin saberlo algunos de los muchos procesos de tratamiento de datos derivados del trabajo de Cooley y Taki, acompañado seguramente de otros algoritmos relacionados con la corrección de errores, la encriptación, etc.
¿Cuántos niños de 10 años no saben hoy, por ejemplo, qué son los archivos JPEG o MP3? Definitivamente, la codificación de la información mediante bits domina el mundo. Incluso me atrevería a asegurar que las técnicas de procesado digital de imágenes, derivadas en mayor o menor medida del algoritmo de Kulittaki, actualmente desplegadas en numerosos sistemas de diagnóstico médico, salvan hoy por hoy más vidas que, por ejemplo, los tratamientos individualizados basados en terapia génica. No pretendo con esta afirmación en absoluto cuestionar la necesidad e importancia de hacer investigación científica básica, sino resaltar cómo un avance tecnológico, en este caso la combinación de un algoritmo matemático con la potencia de los actuales computadores, puede ser tan beneficioso para la humanidad como un descubrimiento científico. En numerosas aplicaciones, como el procesado de señal eléctrica, la información a tratar consiste en una secuencia temporal indefinida, de la que solo nos interesa una ventana que se desliza en el tiempo conforme llegan nuevas muestras de datos, a la vez que se descartan las más antiguas. Esta variante, como conocida como transformada de Fourier de ventana móvil, supone un avance conceptual notable respecto a la transformada convencional, toda vez que aporta información tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia. En un trabajo de 1991, que también pasó casi desapercibido, Cobel y Richardson mostraron que la transformada de Fourier de ventana móvil se puede obtener con un coste computacional de orden n, observando que entre dos transformadas consecutivas solo cambia una mariposa de la primera capa, dos en la segunda y así sucesivamente. De ese modo, almacenando los resultados intermedios necesarios, cada vez que llega un nuevo dato solo es preciso recalcular las mariposas que realmente han cambiado desde la ejecución anterior. Nuestros trabajos en este campo comenzaron en los años 90, motivados por la necesidad de calcular en tiempo real un elevado número de armónicos para el desarrollo de un relé diferencial, cuya implantación en los microprocesadores de 16 bits de la época era problemática y novedosa. En primer lugar, extendimos el método de Cobel-Richardson a otras transformadas trigonométricas de gran interés, como la de Hartley y coseno. Posteriormente, desarrollamos un nuevo algoritmo que reduce de forma notable el número de operaciones aritméticas para transformadas de ventana móvil, expresando la componente real de cada armónico como combinación lineal de dos valores consecutivos de su componente imaginaria. Asimismo, obtuvimos fórmula de mínimo coste para el cálculo directo del módulo de armónicos, de especial interés en sistemas eléctricos. Recientemente, explotando una conocida propiedad de la transformada de Fourier, hemos desarrollado un procedimiento para calcular con las mínimas multiplicaciones posibles cualquier armónico de una secuencia de datos a partir del valor medio de otra secuencia, que se obtiene simplemente rotando en el tiempo los datos originales. Esta metodología, imbatida hasta la fecha, se ha aplicado con éxito, por ejemplo, al cálculo de medias y medias cuadráticas móviles de gran interés en numerosas disciplinas. Proceder sin orden y concierto, es decir, sin una buena planificación, suele conducir a resultados desastrosos, como bien saben los militares, los músicos o simplemente quienes tienen que organizar un sistema relativamente complejo en el que intervienen un elevado número de componentes o actores. La batalla de Trafalgar, por ejemplo, cuyas consecuencias aún estamos sufriendo estos días, se perdió, entre otros varios motivos, por la adopción de un inadecuado orden de combate impuesto por el almirante francés Villeneuve contra el criterio de los más avezados oficiales españoles. Pues bien, el tercer y último caso de simbiosis entre las matemáticas y la ingeniería eléctrica que traigo a colación constituye también una feroz batalla contra las limitaciones técnicas de los primitivos ordenadores con los que tenían que lidiar los ingenieros de los años 60. Ganada simplemente por organizar la secuencia de cálculos en un determinado orden. Del éxito de dicha victoria se benefician hoy día incontables aplicaciones, generalmente sin que los propios especialistas se percaten de ello, desde las predicciones meteorológicas o el diseño asistido por ordenador de complejas estructuras tridimensionales hasta la simulación de procesos químicos, la solución de problemas de investigación operativa o la reconstrucción de imágenes obtenidas mediante resonancia magnética. El análisis y diseño de todo sistema físico, lineal o no lineal, termina finalmente en la solución de un sistema lineal de ecuaciones, piedra angular de cualquier herramienta de simulación mediante ordenador. En efecto, si el sistema es no lineal, el método iterativo correspondiente resolverá en cada iteración un sistema lineal. Y si el problema involucra ecuaciones diferenciales, su solución en el dominio del tiempo discreto conduce asimismo a un sistema algebraico de ecuaciones lineales. En la mayoría de aplicaciones de interés práctico, como las ya mencionadas, los sistemas a resolver tienen un tamaño muy considerable y comparten una peculiar característica. Cada variable del problema está ligada directamente solo a unas cuantas variables vecinas, lo cual implica que el sistema de ecuaciones correspondiente tiene un porcentaje muy elevado de ceros. Las matrices involucradas en estos sistemas de ecuaciones lineales de gran dimensión, denominadas matrices dispersas, llegan a tener más de un 98% de elementos nulos a partir de 200 ecuaciones.
El gran escollo con el que se encontraron los pioneros en el uso de los computadores digitales para resolver este tipo de sistemas, a finales de los años 50, fue que las combinaciones lineales de filas involucradas en el algoritmo de eliminación de Gauss dan lugar a nuevos elementos no nulos en una especie de reacción en cadena. Ello provoca que una matriz inicialmente dispersa acaba por convertirse, al final del proceso, en una matriz esencialmente densa. Pero la solución de sistemas densos requiere un almacenamiento de datos proporcional a n al cuadrado e involucra un coste computacional de orden n al cubo, lo cual resultaba intratable para los primitivos ordenadores e incluso lo es hoy día, habida cuenta de las cada vez mayores dimensiones de los problemas que se abordan. Hasta mediados de los 60, la solución adoptada consistió en utilizar procedimientos iterativos para resolver ecuaciones lineales, que si bien requerían menos memoria, conducían a tiempos de ejecución muy elevados, a pesar de las elaboradas estrategias utilizadas para acelerar su convergencia. En este estado de cosas, Harry Markowitz, por entonces profesor de la prestigiosa Escuela de Economía de Chicago, pionero en la introducción del riesgo en la gestión de carteras, contribución por la que en 1990 recibió el Nobel de Economía, publicó en 1957, curiosamente el año que yo nací, un método para elegir el pivote del conocido algoritmo simplex utilizado en programación lineal. El objetivo inicial del método de Markowitz era minimizar el número de operaciones aritméticas en cada etapa, pero indirectamente reducía también el número de elementos no nulos de las matrices resultantes. William Tinney es un ingeniero eléctrico de potencia que aún hoy, a sus 93 años, trabaja como consultor. Comenzó su carrera en la compañía eléctrica Bonneville Power Administration, la más importante de las que operan en el noroeste de los Estados Unidos, donde permaneció hasta su jubilación en 1979. Por aquel entonces se estaba produciendo la transición entre los computadores analógicos, denominados analizadores de red, y los digitales. Estos últimos ofrecían la ventaja de poder ser programados con más facilidad, lo que les dotaba de la máxima generalidad posible. Por el contrario, los computadores analógicos, que no eran sino modelos físicos a escala de la propia red, daban resultados rápidos, pero su reprogramación se tornaba una ardua tarea, lo cual les restaba versatilidad. Ambos tipos de computadores convivieron durante muchos años e incluso se comercializaron modelos híbridos hasta los años 90, como el Anacon de Westinghouse, que estuvo operativo nada menos que hasta 1991. Basado seguramente en su conocimiento del criterio de Markowitz, Tinney propuso 3 algoritmos heurísticos de ordenación de ecuaciones en varias publicaciones realizadas entre 1963 y 67. El segundo de dichos métodos, que elige en cada etapa de la eliminación gaussiana el nudo con menores interconexiones, se convirtió rápidamente en un estándar en todo tipo de aplicaciones donde hubiese que resolver matrices dispersas, debido a que producía resultados casi óptimos con un coste muy razonable. Los matemáticos formalizaron estas ideas y bautizaron este procedimiento como el método de ordenación de grado mínimo. También aportaron diversas mejoras a la implantación algorítmica del método, todas ellas incorporadas en herramientas como MATLAB, hoy ya imprescindibles en ingeniería. La razón del tremendo éxito de este esquema de ordenación es bien simple. La matriz resultante tras la eliminación gaussiana sigue siendo casi tan dispersa como la matriz inicial, consiguiendo de ese modo que el coste de resolver el sistema de ecuaciones crezca poco más que linealmente con el número de ecuaciones, en lugar de hacerlo cúbicamente. Para sistemas muy grandes, la diferencia entre emplear o no este sencillo algoritmo de ordenación son tan abismales que los tiempos de cálculo pueden pasar del rango de segundos a horas o incluso días. En este punto conviene hacer notar que la motivación de Tinney para resolver de forma rápida los sistemas de ecuaciones dispersos no era de índole teórica, sino pragmática. En efecto, el primer encargo que le hizo su compañía eléctrica como flamante ingeniero fue desarrollar un procedimiento eficiente para resolver, mediante computadores digitales, el problema del flujo de cargas en redes eléctricas, de naturaleza no lineal. La convergencia cuadrática del método de Newton para resolver sistemas no lineales era bien conocida, pero presentaba el gran inconveniente en aquella época, frente a otros esquemas iterativos más simples, de tener que resolver un sistema de ecuaciones en cada iteración. Realmente una tarea titánica para los ordenadores de los años 60 por las razones mencionadas. Por ello, solo se aplicaba en problemas pequeños. El algoritmo de ordenación de mínimo grado llegó en el momento preciso para solventar definitivamente esta cuestión, convirtiendo desde entonces al método de Newton en el procedimiento estándar para resolver problemas no lineales de cualquier naturaleza y dimensión. La primera publicación de Tinney en los Transactions of the IEEE sobre la aplicación de métodos iterativos al problema del flujo de cargas tuvo lugar en 1957, mientras que la última apareció en 2005. En reconocimiento a sus importantes aportaciones durante este medio siglo, que trascienden el campo de la operación y control de redes eléctricas, imposible de resumir aquí,
Tini recibió en 2011 la medalla del IEEE. En uno de los cursos de doctorado a los que asistí, allá por los 80, el profesor Aracil nos recomendaba que enfocásemos nuestras líneas de investigación en el ámbito de los sistemas no lineales, considerando que los sistemas lineales estaban ya bastante agotados. Realmente, viendo todo lo que había llovido en los siglos XIX y XX, no le faltaba razón, puesto que desde un punto de vista formal o conceptual, tanto en sus aspectos estáticos como dinámicos, los sistemas lineales ya tenían un cuerpo de doctrina consolidado y cerrado. En cambio, los trabajos de Lyapunov, Hopf y otros sobre bifurcaciones, estabilidad estructural, caos, control borroso, etc., entonces en pleno apogeo, dejaban todavía abierto mucho frente en el campo de los sistemas no lineales, que es también el de los sistemas eléctricos donde he desarrollado toda mi actividad. Sin embargo, esta percepción acaso ignoraba la existencia de una disciplina todavía joven, a medio camino entre las matemáticas y la informática, que es la ingeniería del software matemático, término acuñado en 1969 por John Rice, quien fundó en 1975 los Transaction of Mathematical Software de la prestigiosa sociedad ACM. Lo cierto es que casi por casualidad, coincidiendo en el tiempo con las primeras actividades de transferencia tecnológica a la industria de la entonces joven Escuela de Industriales de Sevilla, me vi abocado a tener que resolver en tiempo real grandes sistemas de ecuaciones en los todavía limitados microprocesadores de mediados de los 80, como le había ocurrido a Tini con los voluminosos y lentos computadores de los 60. Entré así, sin darme cuenta apenas, en el fascinante mundo de los algoritmos computacionales que desde entonces he cultivado con pasión. Un hecho providencial en este devenir fue el que cayera en mis manos el volumen Electric Power Problem de Mathematical Challenge, que contiene las ponencias de un congreso organizado en 1980 por la Sociedad Matemática SIAM. En dicho volumen, que fue mi Biblia particular durante unos cuantos años y que aún conservo en lugar prominente de mi biblioteca, encontré no solo los algoritmos de Tini, sino también la recopilación de contribuciones fundamentales realizadas por otros ingenieros de potencia y las de prestigiosos especialistas en métodos numéricos, como el trío Gill, Murray, Wright, autores del conocidísimo manual sobre problemas de optimización no lineal. Pero volvamos a la línea argumental de mi discurso. En 1985, precisamente el año en que me doctoré, Tini y sus colegas dieron una nueva vuelta de tuerca a las técnicas de tratamiento de matrices dispersas con la publicación del artículo Sparse Vector Methods, un título verdaderamente corto para un trabajo preñado de nuevas ideas. Amén de introducir la noción de vector disperso, se sugerían un buen número de aplicaciones donde este nuevo concepto podía reducir drásticamente el esfuerzo computacional, tales como el cálculo de sensibilidades, solución repetitiva de problemas que difieren poco entre sí o incluso la explotación del paralelismo inherente a todo sistema disperso, particularmente si es de gran dimensión. La piedra angular de todas estas aplicaciones es lo que se denomina árbol de la factorización o de la eliminación, que representa en una estructura arborescente las dependencias que surgen entre las filas de la matriz conforme progresa la eliminación gaussiana. Una determinada fila, no importa cuán grande sea el sistema de ecuaciones, solo influirá en aquellas filas que se encuentren aguas abajo en el árbol. Por dicho motivo, conviene reducir al máximo la altura o profundidad del mismo. En esa primera publicación, Tini ya hizo notar que, como subproducto del algoritmo de grado mínimo, generalmente se obtenían árboles relativamente cortos, pero también constató que había bastante margen de mejoría, sin especificar un procedimiento concreto para lograrlo. En 1987, junto a quien había sido mi director de tesis, el profesor García Franquelo, publiqué mi primer trabajo en una revista internacional en el que proponíamos nuevos algoritmos de ordenación orientados a reducir la longitud de los árboles de la eliminación. Nuestra idea fue tan simple como añadir al método de grado mínimo un segundo criterio de selección del pivote y utilizarlo para deshacer los numerosos empates que surgen cuando más de un nudo resulta ser de grado mínimo. Con un par de líneas de código adicionales en el algoritmo estándar de grado mínimo se logró mejorar notablemente su desempeño en este tipo de aplicaciones. Llego a la parte final de mi discurso trayendo de nuevo a colación a Feynman y su teoría de que lo simple es bello, principio filosófico que he intentado aplicar en mi propio trabajo. Steinmetz se dio cuenta de que introducir el álgebra de los números complejos en el análisis de circuitos simplificaba enormemente su solución. Cooley y Taki redujeron el coste cuadrático asociado a la transformada de Fourier aplicando la vieja y simple idea del divide y vencerás, dando origen, sin pretenderlo, a una de las áreas más importantes y fructíferas de la ciencia de la computación, el tratamiento digital de la información. Finalmente, Tini soslayó el coste cúbico involucrado en la solución de sistemas lineales de gran dimensión, introduciendo una estrategia extraordinariamente simple de ordenación de las ecuaciones.
Son solo 3 ejemplos, no siempre bien conocidos en el ámbito de la ciencia y la ingeniería, que muestran los múltiples vasos comunicantes existentes entre ambas. Como perspicazmente argumenta el profesor Aracil en sus ensayos, cuando un ingeniero se enfrenta a un problema antiguo, cuya solución establecida no es satisfactoria en el contexto actual, o aparece un nuevo problema para el que no existe siquiera solución conocida, este se ve forzado a investigar alternativas novedosas, transitando entonces por la misma senda que los científicos en la búsqueda de nuevo conocimiento, aunque la motivación sea bien diferente. No me resisto a hacer una última reflexión. Los prominentes personajes cuyas contribuciones he glosado en este discurso comparten el carácter generalista e interdisciplinar de su formación. Mirándonos al espejo y examinando, si se me permite la expresión, las sábanas de titulaciones del Distrito Universitario Andaluz, la heterogeneidad de los centros donde estas titulaciones se imparten y la trayectoria un tanto provinciana de buena parte del profesorado, quizá entendamos mejor por qué no destacamos en los rankings internacionales. Los discursos oficiales están trufados de buenas intenciones y ensalzan continuamente la excelencia. Pero a la hora de la verdad, cuando se trata de reclutar profesorado, confeccionar planes de estudio, lo que prima realmente es la endogamia, consecuencia, en mi opinión, de una autonomía universitaria mal entendida o ejecutada. En este aspecto comparto en gran medida el pesimismo de nuestro querido y malogrado amigo Antonio Barrero Ripoll, quien no perdió ocasión para criticar la deficiencia del sistema educativo español, en particular el universitario. Y puesto que la palabra simplicidad ha sido en gran medida el pivote de mi intervención, termino con la famosa identidad de Euler, cuya belleza ha cautivado a matemáticos desde el siglo XVIII. Esta ecuación, calificada por algunos como la fórmula más notable de la matemática, conjuga en una simple expresión las 5 números fundamentales con las 3 operaciones elementales suma, producto y exponenciación. Siguiendo este hilo conductor, he podido hablarles, siquiera sea superficialmente, de mis propios trabajos en el campo de los sistemas lineales, en los que he invertido aproximadamente la mitad de mi tiempo durante más de 30 años. La otra mitad de mi carrera profesional, siguiendo el buen consejo que recibí del profesor Aracil, la he dedicado a los sistemas no lineales. Pero esa es otra historia que espero algún día poder contarles. Muchas gracias por su paciencia y atención.